Norma constitucional, nosotros siempre vamos por 171, ahí dice que no vulneren derechos de las mujeres, de los niños, derechos humanos y los convenios y tratados internacionales. Esos son los límites que ahí ya está establecido. Ya con la evolución de las otras jurisprudencias, del caso Aurani, del caso La Toglia, del caso otros casos, como dice Tony Vamos, se van saliendo otros elementos. Conocer el territorio. Entonces, si uno no conoce el territorio donde que ejerce su jurisdicción y su competencia, ¿cómo puedo resolver un caso de una justicia para que sea expedita para todos, ¿cierto? O sea, entonces, creo que de igual forma, la justicia indígena, sobre todo los síndicos, las autoridades judiciales indígenas, ellos tienen, creo, o sea, la necesidad y sobre todo al conocer su tierra, como lo decía ayer el compañero, cuando hacía la explicación de por qué tienen la tierra que actualmente no tienen, y por qué Blasco Peñarera les quería quitar en definitivo. Entonces eso es lo más importante, o sea, la dueña ni conocía sus terrenos, qué es lo que tenían, pero si la persona que está ahí conoce, y es eso verdaderamente la que puede ejercer, pues creo que igual a los jueces nos corresponde conocer eso, en dónde pisamos y qué es lo que hacemos. O sea, a mí de mi parte yo les digo una cosa, creo que todos los cantones de la provincia de Razoy, creo conocerles un poco, pero nos falta conocer mucho más. Y eso sí creo que es una obligación nuestra como autoridades, conocer y saber dónde estamos. Así que bienvenido a lo que dijo igual de Efraín, conozcamos qué es lo que tenemos para poder ejercer verdaderamente una jurisdicción. Gracias, eso no es un juez de unidad de un cantón en donde hay presencia de pueblos y nacionalidades debe conocer. Ya no estamos supeditados al juez que para llevar una inspección hay que darle una sémila, hay que darle un plato de cuy, hay que darle el otro. Yo creo que eso ya se ha ido rompiendo ese esquema. Alguna vez cuando hace años empezaba a ejercer la profesión de secretario, me decía, pues si hay sémila, la verdad que tiene que darle de comer. Nosotros recién iniciando también se queda medio lelo, o sea, sí. Y ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿de dónde saco? Decir a mi cliente, darle de comer, darle esto, darle el otro. Son cosas de la experiencia de la vida que se ha vivido en el ejercicio de profesión. No es tan fácil. Uno, dos. Cuando nos ven entrar así, y hablo de forma general, que eso le ha pasado, cuando nos ven entrar con poncho, así, medio bien, no le paran bola, así, tal vez los primeros años es difícil. Y en Loja, especialmente, ahí sí es bastante. No sé si hay juez aquí de Loja, pero lamentablemente tengo que decir, porque yo la sufrí. La doctora es jueza de sala de Loja. Perfecto, pues no he llegado a la sala. Sí, no ha llegado. Ningún mucho. No he llegado, pero tuve la gran oportunidad de trabajar en la Universidad Nacional de Loja y ahí sentí lo que los estudiantes pensaban, y también tuve la oportunidad de ser en un módulo, dar un módulo en la maestría de Derecho Penal, y ahí surgió un caso bien chévere, interesante, porque nosotros estuvimos en un proceso penal defendiendo al 29 de Saraguro y había un tribunal, y en ese tribunal estaban tres jueces, colegas mestizos, que en la primera tanda del encuentro que tuvimos un problema de carácter lingüístico. Entonces, eso fue algo interesante. ¿Cuál fue el problema? Nosotros aquí, abogados runitos, defendiendo a los runitos, acá el juez runito, el fiscal runito, acusando a los runitos, y acá el tribunal mestizo con todo su conglomerado. Se hablaron aquí. Entonces, mire compañero, es una estrategia del litigio estratégico, ¿no? Ese es el abogado. Entonces, muy bien. Pasamos ahí a la audiencia. El tribunal siempre uno se ve, el tribunal penal es algo como se ve un cuerpo prepotente, toda esa vaina, pasa, entrar y sentar, a ver, ¿quién falta? Cosa lista, todo. Hasta nosotros estratégicamente
porque no queríamos que se instale la audiencia, por algunas cosas que nos cuentan. Dijimos, hagamos el hermano, ahora falta a 2, porque con eso ya nadie instalar. Total, faltan los 2 y el tribunal dice, no señor, 2, no pasa nada, tenemos 29, se instala la audiencia. Entonces nosotros así nos vemos la cara. Y el fiscal se seguía ahí haciendo de nuestro pueblo. Usted sabe a quién me refiero. Haciendo de nuestro pueblo, el veneno. ¿Qué pasa? Es decir, está ahí, pues se dice, no, pues, no pasa nada, no perdamos tiempo, se instala la audiencia. ¿Alguna pregunta? Todos mudos ahí sentados. Entonces, digo, no, pues esto tiene que suspenderse porque aquí no podemos nosotros este rato con la debilidad, estamos defendiendo toda esta vaina aquí, tiene que, digo a los colegas, ¿tienes algunos? No, ¿tienes algunos? No. Pues, ¿qué hacemos? Nada, pues decía, ya nos cagamos, así en tus palabras. Digo, entonces, lo que dice así, me ilumina el Pachacama y levanto la mano. Entonces ahí sí viene lo que dijo tú, puta, empiezo a despapallar el quichua. Ahí sale todo. Entonces, lo que estaban prepotentes, el tribunal, ese rato se... Así, de una. Entonces, se quedaron viendo así, y es una anécdota muy interesante que siempre les cuento, y eso debe estar contando incluso los audios del proceso. Entonces, se quedan sentados 5 minutos y como se despierta el juez ponente, dice, doctor, está bien, tiene su derecho a hablar su idioma, tiene su pleno derecho, de su costumbre, esto, así, cocina, muy bien. Pero yo no le entiendo. Yo no le entiendo. Yo también le digo, muy bien, usted no me entiende. Pero ellos tampoco les entienden a ustedes. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿qué exijo yo? Un perito traductor para que ese proceso no vulnere derechos. Y el fiscal de allá me dice, yo le puedo testificar de que estos no hablan el dicho, más hablan castellano. Entonces yo le digo, renuncie señor fiscal y venga de testigo. Vos sos fiscal. Claro. Si quiere venir de testigo, que venga. Porque él dice, yo puedo testificar, ¿qué es testificar? Renuncie fiscal y venga de testigo. Entonces, mira, en ese parámetro, como yo tengo como litigio estratégico, ¿qué utilizamos? Una herramienta fundamental que dice la norma constitucional de que nosotros debemos exigir un traductor o un intérprete. Y no solamente la Constitución, el Código Orgánico y Penal también lo dice. ¿Ya? Pero en este abanico que estuvo ahí, ese rato los jueces se dan cuenta a quiénes estaban juzgando. Sepa o no sepa, quicho, lo que sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho claramente de que tiene que contarse como intérprete. Ese es un mandato legal, supraconstitucional. Entonces por ahí empezamos a pelear y se cabrea el tribunal y dijo, ¿sabe qué? Muy bien, dice, entonces le doy 30 minutos que me traigan el traductor. Busque rápido, entonces tú les llamas, no hay duda. Y va allá y dice, y vuelve el manda el secretario, no hay. Entonces dice, le doy 4 horas, pero me traes, esto no va a quedar, ya se puso en plano de la defensiva, el tribunal, y me dice a mí, a usted le voy a sancionar, usted está haciendo disidente. Claro, ya se cabrió. Y también digo, ya, pues, sancionar, ¿qué puedo hacer? Muy bien. Lo que se enoja pierde. Se enoja, estaba cabreada ahí. Ya dijo, le vas a hacer. Volvemos en 4 horas. ¿Dónde le intérprete? Y yo, no hay. Entonces, ¿qué dice? Ya dice, entonces el día de mañana, yo otra vez nos hizo volver, entonces el día de mañana, no. Dice, entonces le doy 8 días. Regresamos en 8 días, no. Entonces ya se dice, y aquí también pues, dice, ya cuando encuentro el intérprete, ¿cómo queda? Dice, bravo.
Miren, compañeros, son cosas emblemáticas. ¿Qué utilizamos nosotros? ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia utilicé yo? El idioma. Y esa es una herramienta fundamental. Ahí se les obligue a leer. Doctor, le hago una consulta. En ese caso, verá, nosotros tuvimos un caso en Zamora, como tribunal. Ya comenzaron los señores a hablar en el idioma shuar, pero los miembros del tribunal, el presidente, se enojó y dijo que sí hablan en castellano. Le digo, doctor, pero lamentablemente ellos tienen derecho. Quiso obligarlos y a la final se suspendió, pero manifestó que para la próxima tienen que hablar en castellano, No si puede, no no puede. los manda presos. No puede obligar a eso. Si yo estoy diciendo un derecho, si yo quiero hablar en castellano, hable. Si yo no quiero, si quiero que me juzguen mi idioma, es mi derecho constitucional y no me pueden poner amenaza. Eso es lo que yo peleé en este tribunal. O sea, a mí me dijo, yo le dije, sancionen en quichua. O sea, yo ya me caí en el problema. Pero me sanciona, dije, bajo mis propios derechos, lo que yo pido. Si no, no vale. Y bueno, nos armamos una trifulca. La audiencia era tensa, así, especialmente conmigo, era súper tenso, porque ya me tenían de mal lado, porque yo era un incidente, hacía relax, o sea, no le dejaba avanzar el proceso, eso conceptuaron ellos. Pero como el mundo es tan redondo así, entonces el mundo es la anécdota, ¿verdad? El mundo es chiquito y redondo. Esto es para que se goce. El mundo es tan chiquito y redondo. Yo estaba dando en ese tiempo clase en la Universidad Nacional de Loja. Y me dicen, venga a dar un módulo de Derecho Procesal sobre la Constitución del Derecho Penal, aplicación de principios, todo. Muy bien. Me voy. O sea, no sé, si termino la audiencia a las 5 y estoy en la clase a las 5. Cojo, voy, llevo a la universidad y entro a clase. Así como ustedes. Primera fila, los 3 jueces sentados ahí los estaban procesando. Y yo le digo, ¿y ustedes qué hacen aquí? O sea, la energía de digo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Entonces, ellos los que estaban cabreados se ríen, es que estamos usando unos doctores. Entonces yo les digo a ustedes, ¿cómo consideran que ustedes perdieron el año? Y eso lo vive decir yo. Bueno, esas anécdotas, mire, pero el elemento básico y que queda como precedente es el litigio estratégico, la estrategia que como abogados litigantes indígenas debemos nosotros hacer uso de esas herramientas. ¿Por qué no? Eso es interesante que se comente como anécdota, si ya estamos solo en el control constitucional y ahí nos morimos. Por la verdad, ¿sabes qué o ¿Qué ya te ha dicho? Está tomando la lección. No, pues. O sea, yo sí hablo. O sea, ¿para qué voy a decir? O sea, hablo y aprendí, o sea, donde debía aprender, en un medio, en una comunidad netamente quichua. Tenía que aprender eso porque si no, o sea, no podía hablar de este tema. O sea, no hay cómo hacer esos chistes. Y alguna vez alguien me decía, me llamaba a Quito, dice, y yo hablaba el quichua con un compañero Huashi de Imbabura. Y me acerco y me dice, oiga, pero usted sí ha sabido hablar el quichua. Y pero claro, ¿por qué? Porque los aragones no hablan el quichua. Ahí te hablo. Sinapacha masih angkil kaltuchi sumaya chay kunata kushpakaparka runa kunamanta sunjata juez kunamanta mashina runa llaqtapi llakikunata paktalla alichipakana kunamanta ari kayka kay usteriria apio Cuscapi Cuenca llaqtapimi kay yachaykunaka paktarishpakaparka yupaychanchik nasiyukuna ñukanchikwan paktalla kapashkamanta kay washapi rimaq Rafael Pérez Anrango kapani.